Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a su Casa del Libro Total. La Casa del Libro Total es eso, es un espacio, es un hogar también en el que transitan muchas almas, muchos espíritus con una sed, vamos a decirlo así, de contar, de narrar, de ubicarse. Y esas experiencias, ese habitar en un mundo desde el arte, es justamente el tema que vamos a charlar aquí esta noche con Tomás Barón. Tomás es el artista de la exposición Remanentes. Vamos a estar conversando justamente un poco no solamente de esa experiencia pictórica, que me arriesgo a decir que en el caso de Tomás es eso, es un riesgo, es un existencial que lo habita, es una necesidad de la cual no puede escapar o abandonar. Pero entonces vamos a estar junto con ustedes esta noche, además conociendo otros momentos, otras etapas y quizás también experiencias que conjunten ese imaginario potente, filosófico, digo, también muy espiritual, que él ha plasmado en esta muestra expositiva al óleo que finalmente, como ya les comuniqué, tituló Remanentes. Tomás Barón pues sale hace un año justamente, estamos prácticamente en la celebración de un año de haber salido de su técnico laboral en artes plásticas en la EMA, en la Escuela Municipal de Artes del Instituto Municipal y Cultura de la Alcaldía de Bucaramanga. Un programa, y me voy a adelantar quizás, un programa que le ha marcado la vida, un programa del que no se imagina haber no estado allí, no haber pertenecido, no haber abonado como esos primeros momentos de creación. Así es que bueno, esto fue una muy breve presentación, vamos a que Tomás los salude a ustedes, a los amigos, y ahí pues empezar una charla y más adelante pues les daremos a todos ustedes también la palabra. Muy buenas noches, Tomás, ¿cómo te encuentras? Bueno, primero agradecerle a todos por estar acá, en verdad es muy bello verlos a todos que me hayan acompañado acá en esta exposición y nada. Eso. Bueno, sí, está feliz, voy a resumirles, está feliz. Y es una experiencia, justamente en este año que vamos conociéndolo, una experiencia que ha ido de alguna manera como que rompiendo esquemas, rompiendo barreras. Ya en una ocasión estuvo también de este lado en una colectiva que se organizara en torno a los pecados capitales, y él estuvo aquí en esa conversación y también estuvo presente en otros momentos, digamos, y en el que hemos visto pues ese interés y esa posibilidad de moverse a partir de un discurso. Pero bueno, hay a veces una oportunidad única como es este tipo de eventos en el que se va a presentar una muestra, pero también va a estar allí en diálogo un artista. Y pues obviamente Tomás tiene una vida corta, pero una vida que no, si conocemos algo de ella, no deja de darle sentido también a eso que él está de alguna manera habitando, mostrando en su plástica. Tomás, tú contabas también hace un rato el cómo habías llegado a la EMA, cómo habías llegado a tomar esa decisión, y justamente quiero que nos cuentes esa anécdota porque también hay una familia que está detrás y que está, digamos, en un apoyo permanente y que pues
ha permitido que haya ocurrido esta vida hasta acá? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo originalmente quería entrar a la UIS, no pasé y mi papá me insistió mucho en entrar a la EMA y yo dije, bueno, 6 meses nomás, curso libre, pero pues no me escuchó, hizo lo que quiso y me metió al técnico y pues de no ser por eso no sé ahorita dónde estaría, la verdad, es como gracias a que hizo lo que él quiso, fue como la mejor decisión que pudo haber tomado por mí y acá estoy. Fíjate que hay momentos en que hay que hacer caso y otros no. Bueno, entonces eso habla de que vienes de una familia, afortunadamente una familia que entiende que hay unas formas de expresar y estar en el mundo y en lo social que es a partir del arte. Hay mucha gente que no tiene en cambio ese apoyo, hay mucha gente que no disfruta como de esa compañía y de ese diálogo, así que en ese sentido pues ha sido maravilloso. Entonces una vez que estás ahí, que hiciste caso y fuiste, en principio me contaba que él iba solamente 6 meses porque él lo que quería era la UIS, pero hay algo en sus frases, en sus testimonios que me parece interesantísimo y dice, y esto es como un ritornelo en él, no me imagino mi vida si no hubiese pasado esto. ¿Por qué no te imaginas tu vida fuera de la EMA? Bueno, yo creo que más que todo porque en la EMA fue donde conocí personas increíbles, tanto profesores como compañeros, gente que me ha apoyado un montón, a Pablo, a Fidel, que pues bueno, no están acá, pero sobre todo a una persona que yo no me imaginé que llegaría a convivir como por 2 meses, estar en otro lugar y que sea el responsable de que yo ahorita esté creciendo como artista, que me esté enseñando un montón y que esté haciendo algo relacionado al arte en ese momento es a Dani. O sea, lo conocí a él como en tercer semestre, después nos dejamos de hablar como 1 año y reaparecimos, nos encontramos y de no ser por él, no sé, pero gracias a él he podido vivir muchas cosas muy bellas y ha sido increíble, el aprendizaje ha sido increíble y lo mismo de mis compañeros, gente que me ha apoyado un montón, sobre todo por lo atacado que puedo llegar a ser en cuanto a mis decisiones, como que gente que me aterriza a pensar en verdad con cabeza fría y el apoyo en realidad de todos ustedes ha sido fundamental y muy bello y se los agradezco un montón. O sea que la EMA se convirtió no solamente en un espacio de formación, sino que también fue, pues, de alguna manera ese espacio de cuidado para ti, que te fue como configurando un poco ese universo del que ya vamos a hablar antes de salir de la EMA, pues diría que ir configurando ese espacio que vas a recrear al finalizar la EMA y que pues termina en esta exposición que finalmente llamó Remanentes. Entonces, bueno, antes de entrar en caliente con Remanentes, o sea, de empezar a hilar y a veces el tema también profundizar o escarbar allí algo que muchas veces no es tan evidente, pero en tu caso creo que mucha gente lo percibe, ¿no? Pero antes de eso, en esa estancia tuya en la EMA que fuiste configurando relaciones, que fuiste configurando estéticas y éticas frente a lo que te rodeaba, esa forma de encontrarse con los otros desde una mirada y hacia la construcción de una visión desde el arte. Dices también, o me has dicho en otros momentos, que es a través de la pintura donde tú logras de alguna manera pues hacer este hilo conductor o este camino de ida y vuelta hacia el arte. ¿Por qué la pintura? ¿Por qué el óleo?
¿Cómo te sientes con esta técnica? No sé si lograste experimentar, que estoy segura que sí, en otros, no solamente formatos, sino en otros lenguajes. Cuéntanos cómo llegaste a la pintura. Pues a la pintura, yo simplemente empecé como en pandemia, que quería pintar y bueno, empecé a pintar lienzos y demás. El óleo era una técnica que odiaba un montón, pero al momento de estar en la EMA era como el contrario, como el contraste entre lo atacado que suelo ser al pintar y al trabajar, como con esa paciencia que requiere el óleo. Y es curioso cómo ha cambiado todo eso porque el proceso ahora es distinto, me tomo mucho más mi tiempo y es como chévere todo el tiempo con el óleo estar revisitando esos aprendizajes, como volviendo a cero, con lo que creí, con lo que quería entender e ir transformando esas enseñanzas con cada pintura. Creo que es lo más bello que tiene el óleo y por qué me entiendo como pintor, porque como decíamos antes, yo no me entiendo de otra forma que no sea como pintor. Y es como por medio de la pintura me enseño y creo que sobre todo eso es como que va la serie, porque la serie es como de espacios, acerca de los espacios de la presencia y gracias a la pintura es como que he podido entender a estar presente en el momento y como no dejarme como quebrar o volverme loco por esa ansiedad de lo que va a ser. Porque, por ejemplo, a inicio de año, pues como lo normal, termino de estudiar y no tengo ni idea de qué hacer. Y, y pues todo eso este año ha cambiado un montón y las enseñanzas han sido increíbles. Y por medio de la pintura, eh, sobre todo de la última, la del billar, un proceso mucho más lento y en el cual me enseñé a valorar los tiempos y, y aprender cómo a profundizar en mí mismo. Y eso es como lo bello de la pintura y el por qué me entiendo como pintor y por qué escojo pintar. Si no te adelantes tanto, porque queremos permanecer. Me emocioné. Queremos permanecer y ser remanentes en tu obra y buscar esos remanentes. Y es, Tomás, hay algo como muy específico que nos has dicho ahora, y es que, por supuesto, que tu vida como artista no la ves sino desde la pintura y el óleo, porque de alguna manera eso te ata a un mundo, y ata al mundo suena como fuerte, más bien te propone habitar un mundo desde el tiempo, sobre todo, ¿no? Un tiempo que en el caso, como les dije hace un rato, en el caso de Tomás y en su pintura se convierte como en esa suerte de existencial o existenciario también que la caracteriza. Tomás en Remanentes habita un mundo, pero también nos invita a habitar ese mundo con una mirada íntima, una mirada melancólica, pero sobre todo una mirada muy sutil, que no obstante hace que percibamos ese tiempo vital que él está percibiendo y que de alguna manera nos invita. Así que yo creo que como desde esta línea conductora hablemos de lo que fueron las distintas obras, 6 obras que hacen parte de Remanentes. Empecemos de pronto a un público a contarle que estos existenciales, para que de alguna manera nos sigan la conversación, son parte de una mirada de la vida cotidiana. ¿Cómo empieza esa idea de plasmar y de contar un espacio vital que no solamente te rodea a ti, sino que nos rodea a todos, que es en la cotidianidad?
Pues digamos, la serie la empecé en un momento en el que en la EMA, pues yo me la pasaba todo el día en la EMA, llegaba pues ya como 6, 7 de la noche, entonces se volvió como, la casa empezó a ser más como un espacio como liminal, un espacio más de transición que el lugar en el que yo debería estar. Y lo mismo, por, por la misma razón, como que ya no veía tan seguido a mi hermano, a mis papás, entonces era como momentos muy particulares y la casa se volvió un espacio de transición. Entonces desde ahí fue que partí la serie y por eso los cuadros son de espacios de mi casa, una temática, pues la liminalidad, que es los espacios de transición, no son lugares en los que usted se queda, sino lugares que usted va de paso y, y habla como de eso, como esos vestigios de que tal vez o yo o mis papás estuvieron ahí, actividades pendientes y demás. Entonces la serie parte como de eso, como de esa sensación de desconexión con la casa que sentía en ese momento. Sí, esos espacios liminales son preciosos porque son, como tú decías, de transición, pero también podríamos llamarlo como espacio de la frontera. Es una frontera que es movediza, la liminalidad es eso es movernos entre un estar y no estar, entre la presencia y la ausencia, y eso tú lo has reflejado literalmente a partir de esa mirada sutil, de esa huella, como tú dices, en tu texto y en tu obra, por supuesto, del vestigio, de eso que queda de una presencia y que de alguna manera sigue estando presente, pero decides observar a esa persona, ese sujeto, esa identidad desde lejos, desde afuera, desde eso, como valorando esa intimidad del otro, pero también la tuya. ¿Cómo fue ese contarnos o contarte a ti la vida del otro desde esos espacios, desde esos ángulos de mirada que no son, digamos, que no contaminan un espacio vital? Creo que al momento de escoger los sujetos que iba a trabajar, era sobre todo, claro, pensando en eso de que los remanentes solo existen cuando hay un testigo que los está viendo. Entonces era pensando en el espectador como ese testigo y de manera que el espectador pudiera poner sus propias vivencias y lo que él cree que pasa sobre las pinturas. Inclusive hace un rato estaba hablando con un amigo y me decía como, yo le decía como la intención que tenía yo con dicha pintura, y él me decía, pero es que yo la siento de otra manera porque yo no haría eso, o sea, en mi casa eso no existiría. Y le da como una sensación completamente distinta y es como muy bello escuchar cómo esos remanentes se transforman dependiendo del testigo. Entonces creo que es como pensarlo de una manera que el espectador pueda fácilmente poner sus propias vivencias. Y es eso, tú dices dependiendo del testigo, pero también de esa forma de habitar el espacio. Evidentemente todos no vamos a dejar la ropa tirada en la silla, o de pronto sí. De pronto asumimos que todos lo primero que hacemos es dejar lo que llevamos puesta desde el día, llegamos y inmediatamente lo lanzamos a esa inmediatez, o logramos salir de un cuarto y no apagamos la luz y queda encendida la habitación, o dejamos un espacio, una huella en la sábana que de pronto se percibe todavía tibia y cuenta de nosotros, de esa huella nuestra, pero que ya no está. O de pronto, incluso en esa estancia que nos permite mirar las cosas desde un reflejo. Esa parte del reflejo me gustó muchísimo porque era otra forma indirecta. O sea, las personas, los personajes aparecen de forma indirecta, se diría en fotografía, en un fuera de campo,
porque son nada más que reflejos. ¿Por qué también esa forma de presencia? Ahí ya no se trata tanto de alguien ausente, de una ausencia, sino de una actividad que terminó o que está a punto de pasar. Por eso hay dos que se trabajan con esos reflejos, que son más como, sí, como digo, de actividades que recién terminan y que hablan al mismo tiempo de un pasado y de un futuro, porque como digo, acaba de terminar, pero va a empezar algo más. Entonces, como el por qué terminó y qué va a empezar es como una temática ahí escondida que quise probar en la serie. Pero eso no lo habíamos conversado ni lo había visto y me parece, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pues como muy potente, ¿no? Porque es un tiempo continuo, entonces ya no sería solamente un presente o un pasado, sino hipotéticamente un futuro que se avisora. Así es que ahí hay una temporalidad que me parece con mucha fuerza y justamente eso es lo que la pintura de Tomás Barón potencia. Es decir, no es solamente la superficie, no es solamente la temática, sino el abordar de esa manera, de esa plástica, de esa poética del espacio que él está contando mucho más incluso de lo que nos pueda decir en este momento o incluso mucho más de lo que nosotros podamos interpretar. Y justamente ahí es donde, si ustedes no me dejan mentir, se abre, digamos, esa puesta en valor de una práctica artística que se aleja del mero hecho técnico, del oficio, del pintar, de la acción de pintar, que se aleja del mero hecho de la anécdota, que se aleja también, o al menos abre más digamos, sobre el mundo representado. Y ahí es donde el arte y la poética aparece, ¿no? Entonces creo que Tomás tiene pues una mirada desde ya como que viene a situar ya una propuesta sumamente válida, fuerte, reconocible de lo que es su posicionamiento como artista, y ahí sí, incluso ese artista, aunque ya sea casi mandado a recoger ese artista con A mayúscula, pero en ese sentido de que hay una verdad apareciendo en la pintura de Tomás. ¿Qué más quisieras decirnos al respecto? ¿Qué más quisieras contarnos? Porque también nos decías que si no fuera ahí en esa pintura tampoco sabrías dónde estar, ¿no? Digamos otra cosa que sí me gustaría compartir es que la serie, bueno, fue hecha hace ya un año, entonces la misma serie se convierte en un remanente de lo que fue el proceso de la EMA y lo que fui yo como artista, bueno, como intento de artista hace ya un año y la última pintura que viene siendo la del billar, cómo refleja lo que ha sido ese proceso de este último año, con los cambios tanto en el crecimiento de esa sensibilidad, de los temas que quiero abordar, de la transformación de esa intención al pintar. Y creo que esa última para mí fue sobre todo como un volver a cero, como volver a hablar de pintura con pintura, que era como lo que más me atraía del hecho de pintar. Y es como esas coreografías de pinceladas, de color, que hayan cosas que más allá de pronto la intención de lo que quiero hablar con las pinturas, que también sea bello decir como, bueno, acá pensó en mandar la pincelada de esta manera y quiso poner este color cuando yo habría puesto otro, cosas así. Entonces creo que en sí los cuadros son un remanente de mí mismo y
y me alegra que estén acá para que sean los testigos de esos remanentes. Y recuérdame el título del billar porque le habías puesto un título muy sugerente. El rumor del billar. El rumor. Fíjense que ahí ya hay otro existenciario. El sonido, ¿no? El sonido y a veces lo que ocurre sin que sepamos que ocurra también. Pero me contaba Tomás que había pasado, ya les acaba de decir, un año que su pintura se había ido moviendo a otras formas de experimentar no solamente el espacio, ese espacio íntimo, ese espacio cotidiano, sino también el espacio hacia afuera, ¿sí? Incluso ya pues ahí vemos que no es su casa, no es su hábitat, digamos, es otro espacio. ¿Y qué querías allí ya como empezar o a expresar unas conexiones que ya van como desde ese mundo interior hacia un mundo que empieza a tejerse con los otros, ¿no? Con la mirada de lo que sucede afuera? Bueno, digamos con el cuadro del billar lo que pasa es que ya no existe como esa kenopsia que hay en los pequeños, ya hay personajes, ya hay como toda una escena creada alrededor de un momento que viene siendo esa bolita de billar moviéndose con ese personaje ausente que no se sabe quién fue quien la golpeó. Entonces, la idea ahora es como, sí, explorar como nuevas visiones de espacio, siendo sobre todo por lo que ahora estoy haciendo otras cosas, teniendo nuevas experiencias, nuevas visiones, aprendiendo un montón de cosas nuevas que creo que al mismo tiempo, consciente o inconscientemente, se ven reflejados en las temáticas o simplemente en cómo yo trato temáticas que ya hice antes, como viene siendo los remanentes. Y si viene siendo eso, como el nuevo trato, como esa transformación de la sensibilidad que tuve hace un año, cómo se va transformando ahora. Y se va transformando porque tu experiencia misma de ese, como nos decías ahorita, ese acto de pintar, esas decisiones a las que te enfrentas en tu espacio íntimo del taller o de la casa, etcétera, que es un espacio cerrado, ha empezado a crecer porque entonces ahora, y ya con eso pues le cuentas al público qué es lo que estás haciendo, empiezas a pintar en unos entornos en el que primero es otro formato, son murales lo que está haciendo, es otro formato, pero me comentabas algo muy, muy poderoso también, y es que eso te estaba permitiendo tejer unas relaciones con ese mundo exterior, con esos personajes que quizás antes no veías. Entonces cuéntanos cómo llegaste al tema de los murales y ese nuevo camino que se empieza como a abrir desde tu mirada, tu óptica. Bueno, como decía al inicio, a los murales llegué fue por Dani, que me dio como ese voto de confianza, pero muchísima porque yo no tenía experiencia en nada y me votó a hacer un mural de 7 metros de alto. Pero más allá de simplemente pintar un muro y como la adrenalina de estar en un andamio así de alto y estar pintando en una pared y que todo el mundo la vea, más allá de eso, creo que la relación que hay ahí y como el aprendizaje y lo que puedo aprender de él sobre todo es como la relevancia del mural en cuanto a la transformación del espacio. Y creo que eso es lo bello, cómo se relaciona lo que está haciendo ahora con esa temática, por cómo un mural puede transformar un espacio de una manera muy bella, cómo la energía, mientras uno va pintando, la energía de la gente, cómo la gente se acerca, se interesa por eso. Inclusive hace varios meses estuvimos en Topocoro y cómo nos contaba la gente qué hacía antes de estar allá, cómo llegaron a ese lugar. Y son historias que van nutriendo la experiencia de estar ahí, de pintar un mural, y creo que eso es lo bello de ese tipo de pintura. Y lo relaciono con el cuadro de manera que, como decíamos, ya no es mi casa, sino es un espacio exterior y
como empezar a relacionar como esa experiencia nueva, un lugar en el que yo no estaba porque, bueno, ese billar era la primera vez que entraba a un billar, no tenía ni idea de nada y se relaciona como en eso, como esa nueva experiencia y ir involucrando las vivencias de la gente, conectar con eso y intentar plasmarlas en el lienzo ahora. Y de ahí entonces me agarro un poco para hacerte una pregunta. Estás como mirando que de alguna manera los espacios se multiplican entre ese espacio interior, espacio exterior. Me agarro de esa frase, casi un mantra en el que muy, muy amorosamente dices: no sé qué haría si no estuviera en el mundo de la pintura, no quisiera estar en otro mundo sino en este. Pero yo te reto entonces a pensar, si no estuvieras acá, si no estuvieras en este momento preciso con una obra ya, con esta personalidad, si no estuvieras con este año apenas de experiencia vital, después de haber terminado pues tu estudio, tu práctica, ¿dónde estarías, cómo estarías y cómo sería ese hipotético mundo pictórico si no fuera este el escenario? La verdad no sé, no, sí, como te decía, no me imagino de otra forma, viviendo y experimentando de otra forma que no sea por medio del arte, de la pintura sobre todo. Y tal vez sonará capricho, pero siempre pensé que esto era lo que quería hacer, siempre lo tuve claro y bueno, creo que al mismo tiempo se reflejan las pinturas porque, bueno, todo lo estoy conectando con las pinturas, pero es por lo que, como decía al inicio, me entiendo como pintor y la manera en la que yo reflexiono, hago introspecciones pintando y tomo decisiones basado en cómo tomo decisiones pintando. Algunas veces puede ser imprudente, pero me ha enseñado muchísimo y creo que por eso no me veo de otra manera y por eso agradezco el estar acá y las oportunidades que me han dado en este mundo de la pintura y del arte. Siempre no deja de ser mm, aterradoramente iluminador tener aquí al frente una persona joven con esa claridad, con esa postura, con esa belleza que es enfrentarse a su práctica desde ese amor y esa autocomprensión en el que se ve y ahí se sitúa y no quiere estar en otro lugar. Yo creo que los que logran mantenerse allí son los que llegan muy lejos y muy alto. Antes de despedir esta pequeña conversación, pues vamos a esa parte quizás ya más pictórica como tal y pues hablábamos, incluso hace un rato Fidel también lo decía, hay una fuga quizás hacia un expresionismo pictórico, hay una paleta de colores que también te sitúa en una suerte no digamos tenebrismo, pero sí como de una calidez y de una manera de estar siempre presente la sombra, otra vez la sombra, el reflejo. ¿Qué pintura, qué pintores de alguna manera te han motivado a tener esta estética y también pues esa expresividad, como tú decías hace un rato, pensar qué pincelada va por acá, va por allá? Pues hay una tendencia a ese expresionismo pictórico. Bueno, como de referentes, digamos, de grandes maestros, sí creo que es evidente una influencia muy grande ha sido como Juan Cárdenas. Y en cuanto a lo que decíamos de coreografías de pinceladas y demás, creo que también Sargent, como eso de
frontelo con pintura de SIDA pintando, y en general pues todos los maestros que he tenido y en mis compañeros, creo que al fin y al cabo uno aprende de todo mundo y yo que, como decía, creo en mi instinto y lo apuesto todo a eso, eh, también de ahí saco cosas y yo pruebo en los momentos que no debería hacerlo, porque hay cosas que me gusta probar, un montón de cosas que me gusta probar en los cuadros, entonces como que acá lo hago de una manera, acá lo hago de otra, probando muchas cosas y, y me han dicho varias veces que no lo haga de esa manera, pero como soy terco lo sigo haciendo, pero lo hago más que todo porque siento que de esa manera es como llego yo a mis propias respuestas, que es como redescubrir lo que ya muchos otros han descubierto, y creo que así es como uno verdaderamente aprende. Entonces creo que por eso como que me gusta estrellarme de esa manera y, y sí creo que, y referentes también ya de acá, pues creo que sí, todos. Aprendo un poco de todos y el valor que tienen en mis pinturas es muchísimo. Y el valor que tienes tú para asumir con sencillez, que es los compañeros y el mundo pictórico que te rodea, pues tus claros referentes. Así que eso me parece pues todavía mucho más genuino y más valiente. Bueno, yo creo que ya ha llegado después de esta conversación el punto en el que podemos preguntar a la audiencia qué inquietudes, porque esta pintura está llena más que ofrecernos o plasmar esas verdades asentadas, al contrario, nos está abriendo muchas posibilidades. ¿Qué preguntas, comentarios, sentires tienen para comunicarle a Tomás esta noche? Aprovechen porque esto es la maravilla de la cercanía y de estos espacios. Buenas noches. Bueno, yo primero que todo felicito a Tomás por llegar hasta este punto, porque ha sido muy persistente, muy disciplinado y porque tiene muy claro lo que quiere hacer. Y eso es lo que hace a un artista, creérselo, insistir, persistir y no desistir. Entonces, yo lo felicito, quiero que sepa que lo admiro mucho como artista, aparte de que lo admiro y lo aprecio mucho como compañero y amigo, y he visto una evolución del Tomás que conocí en la EMA, ha evolucionado muchísimo, ha tenido un avance increíble, tiene una madurez artística admirable y me gusta que él tiene claro lo que quiere hacer y eso es muy importante. Entonces, de mi parte lo felicito y lo invito a que continúe porque yo sé que va a llegar muy lejos. Miren la importancia de la expresión. Podemos compartir este momento de diálogo. Pues primero yo le quiero felicitar a Tomás por lo que está consiguiendo y aparte darle gracias porque Tomás me ha ayudado muchísimo en el tema de la pintura. O sea, yo tengo alguna duda y le envío audios de 8 minutos, 4 audios de 8 minutos y él los escucha y me dice y me guía poquito a poquito. Así no haya entendido, vuelve y me explica. Entonces pues le quiero dar las gracias por eso porque he mejorado demasiado con todo lo que sabe Tomás. Y mi pregunta es, o sea, ¿escogió un número exacto para las piezas o podría haber puesto una más o quitar alguna? De pronto, como que el número de piezas que hay ahorita sí sería como para la serie, pero pues, mi intención es obviamente seguir pintando un montón alrededor de esta temática, seguir explorando no sé cuántas pinturas, tal vez una más, 10 más, 100 más, pero creo que en cuanto al número, lo importante para mí es como cuando ya me sienta satisfecho de haber abordado la temática de todas las maneras que yo pensé que me hubiera gustado hacer y de las que no hubiera pensado en un momento. Entonces creo que más que todo como un número finito es más como las que crean necesarias hasta que yo me sienta satisfecho con
lo que aprendí alrededor de esta temática. Hola Tomás, soy yo. No, felicitarlo porque como hemos estado de cerca trabajando, entonces también he visto la evolución desde cuando era estudiante a ahora en el proceso artístico ya activo, ¿no? Mi intriga es algo que, digamos, como las experiencias que está teniendo desde la pintura en la parte externa, con el mural, por ejemplo, ese contraste de pintar, por ejemplo, los interiores desde la parte, sí, como desde el ámbito exterior y amplio. Entonces, ese trasfondo de pasar de lo externo al interior, como, no sé, me intriga, digamos, ese contraste, ¿sabes? No sé si me hago entender con la pregunta. Sí. Quisiera como preguntarle eso. Creo que viene siendo que, bueno, lo puedo abordar como de dos maneras. Primero, como con las experiencias de mural, y segundo, también ese salir del estudio partiendo desde el pintar afuera, como lo ha sido el plein air, que son dos cosas muy distintas, pero sí, creo que el salir del estudio y sobre todo lo que me decía de la temática de interior, como de pronto más intimista, creo que nutre el contraste de pintar fuera, porque es como, yo siento por lo menos que me ayuda a cargar la pintura de como una sensación de no es solo lo literal lo que estoy plasmando ahí, sino que hay un mundo alrededor de eso y que están pasando cosas en simultáneo, como viene siendo la serie. Creo que sobre todo en esta serie se refleja más eso, porque es como el pintar fuera, el pintar rodeado de un montón de gente, como esa, de pronto como el susto que da, y en esto, en las pinturas las reflejo de manera como me siento más seguro, pero sin miedo a abordar, bueno, lo voy a abordar desde el mural, a pintar más atrevido, más grande, como creo que me ha servido más que todo para conectar los gestos grandes, la conexión en cuanto a la sensibilidad con lo que estoy haciendo para llenar de eso la pintura que hago en estudio. Creo que eso es como la relación que he tenido y como el aprendizaje en cuanto a pintar fuera con pintar en estudio. Buenas, Tomás. Felicitaciones. Esos proyectos me gustaron bastante. Yo he visto su proceso desde hace bastante y me parece muy peculiar que tanto en los lienzos como externamente lo que son los murales los ha hecho muy bien, increíblemente. Yo le tengo una pregunta que entonces tus lienzos hablas de la casa y la permanencia. Yo quiero preguntar la última que hizo, la del billar, ¿qué lo motivó a hacer algo distinto? O sea, que lo sacó digamos, del entorno de la casa al momento del billar. Creo que eso viene relacionado con lo que hablábamos al inicio, como de nuevas experiencias, y lo que le decía a Dani de pintar fuera, como que, bueno, la referencia la saqué de un viaje que hice con mi familia a Barichara, y parte como de esa necesidad como de autoexplorarse, como ver qué más me importa sobre ciertos temas, sobre esa temática en particular, que es una temática que me ha gustado muchísimo y siento que hay mucho de dónde sacar y cómo se puede transformar esa misma temática. Entonces, lo que me motivó, en un primer momento no tenía ni idea, simplemente me gustó lo que veía y sentía algo, y bueno, tomé la foto pensando en una futura pintura, y fui como descubriendo lo que quería, la razón de por qué ese cambio, porque en un primer momento sí lo pensé como, bueno, vengo pintando como cosas que no, espacios en los que no hay gente,
y ahora sí voy a pintar esto, ahora hay muchos más personajes, es una escena mucho más amplia. ¿Por qué? O sea, como, ¿por qué el cambio? Entonces en ese primer momento como que no tenía ni idea del por qué lo hacía, simplemente lo estaba haciendo y mientras pintaba fue como lo descubría y era más como, sí, el querer explorar nuevas cosas, como ver entonces la presencia, pero ya no desde la ausencia, sino desde un espacio en el que yo soy el intruso, o me siento en un primer momento como un intruso, ya que, pues, como decía, no tenía ni idea, no tengo ni idea de cómo jugar billar. Y entonces es como, me parecía muy bello, claro, yo estoy ahí como un intruso, pero esa gente, digamos, los personajes que hay en el cuadro ni siquiera están jugando, o sea, están ahí. Y me parecía muy bello el hecho de que son personas que simplemente llegan ahí porque les gusta pertenecer a ese espacio. Entonces es como un espacio, por más de que uno no esté haciendo lo que se supone debe hacer, transforma y es como muy relevante en la vida de cada persona. Entonces como ese contraste de lo ajeno que me siento al espacio con lo familiar y lo cómodo que es para esos personajes estar ahí. Es más como esa exploración de una temática que ya hice con un nuevo punto de vista. Bueno, no sé qué se viene, ni para estos últimos 2 meses, ni para el otro año, no tengo ni idea, pero como sí quiero cerrar es agradeciéndoles. Ya lo he dicho como 4 veces, pero en verdad estoy muy agradecido con todos ustedes de haber venido. Desde el inicio estoy que lloro, porque el Velos es como la conclusión de todas las relaciones que he hecho a lo largo de estos 3 años, bueno, 4 ya, y es muy bello que en verdad me puedan acompañar y que quieran estar acá, gente también con la que no me había visto hace muchos años, que estén acá y nada, quiero cerrarlo de esa manera, les los agradezco mucho y por ustedes es que también estoy haciendo mucho esto. Bueno, qué maravilla. Un aplauso para Tomás.